muchas gracias a todos los que se han conectado. De veras que la idea de nosotros, como Centro Multidisciplinario de Cáncer, es buscar realizar estos en vivos a manera de educación a la población. Nosotros sabemos lo complejo que es el manejo de la enfermedad, el manejo del cáncer, y la idea de esto es llevar un poquito más de información al paciente y que no se sienta tan perdido, o que las personas que estén a su alrededor, que en algún momento se vean enfrentados a esta enfermedad, tengan un poquito de apoyo desde ese punto de vista, porque hay muchos hitos y muchas, digamos, oscurantismo con respecto al manejo del cáncer, y algo que nosotros queremos cambiar. Malinformación. Malinformación, lo que llaman los mitos, ¿no? Entonces, para hoy preparamos un tema que considero yo sumamente importante. Es acerca del cáncer de mama, específicamente aprovechando el mes de octubre, que nuevamente es el mes de la concienciación en educación para la detección temprana y prevención del cáncer de mama. Entonces, para esto, la licenciada María Bartoli, que forma parte de nuestro grupo en Panama Cancer Clinic y es nuestra nutricionista metabólica, tiene una magíster en nutrición y nutrición metabólica, y básicamente nos ayuda con la parte de prevención de riesgo en los pacientes y familiares de pacientes con cáncer. Entonces, hoy el tema se llama nutrigenómica y prevención del cáncer de mama. Entonces, yo sí quería conversar algunas cositas con respecto al cáncer de mama, y es que hoy por hoy la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer ha ido en aumento. Eso tiene varias razones, una de las cuales es, uno, lo estamos detectando más a través de detecciones más tempranas. Se concienza a las personas a llevar a los pacientes con lesiones mamarias o con sospecha de lesiones mamarias más al médico. Hace muchos años, cuando le preguntabas a alguien de qué falleció tu mamá, te decía, no, de viejo. Y no sabían que de repente tenía una lesión en la mama que nunca fue detectado y que probablemente nunca se hizo una necropsia para digamos que, definir realmente cuál fue la causa de ese fallecimiento. Entonces, esto ha ido cambiando con el paso de los años, y hoy por hoy los hijos se preocupan mucho, sobre todo por los abuelos y por los papás, con respecto al desarrollo de estas enfermedades. Entonces, la incidencia ha aumentado en ese tópico debido a esto. Sin embargo, es importante recalcar que aunque la incidencia ha aumentado, la mortalidad del cáncer de mama ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Y esto es porque, nuevamente, lo detectamos más temprano, y dos, tenemos mejores tratamientos para, digamos, controlar esta enfermedad. Y Inclusive los además, pacientes... exacto, y además de que el movimiento que tenemos de prevención, se utiliza muchísimo. Así que lo detectamos a tiempo, lo tratamos a tiempo y así mismo disminuye la mortalidad. Exactamente. Entonces, nosotros sí nos toca hacer digamos, la definición en cuanto a prevención y detección temprana, porque no es lo mismo. La detección temprana, que es lo que nosotros venimos usualmente cada mes de octubre a concienciar a las personas, que se realicen su mamografía, que se realicen su chequeo anual, que se realicen sus exámenes anuales, es una cosa. Y la parte de la prevención, que en lo personal es como lo más importante, porque realmente uno como médico lo que tú menos quieres es que el paciente llegue a tu consulta. Tú lo que quieres es que el paciente no le llegue esa enfermedad, porque esta es una enfermedad muy desbastante. Entonces, si llega o si se le presenta, que sea una etapa muy temprana y que se pueda manejar de una manera más fácil, ¿no? Entonces, prevención es una cosa, que es lo que vamos a hablar hoy, que es un poquito acerca de los hábitos alimenticios, un poquito acerca de la dieta, un poquito acerca de cómo nosotros vamos a estructurar nuestra calidad de vida, cómo nos vamos a alejar de ciertas prácticas que producen o que aumentan el riesgo del desarrollo de esta enfermedad, sobre todo en las mujeres, el cáncer de mama. Y la detección temprana, entonces, es la otra cosa. Nosotros, en Panama Cancer Clinic, tenemos la salvedad de que emulamos, y lo digo así porque yo creo que una de las principales formas de honrar un trabajo bien hecho es hacer una emulación o una innovación a partir de eso. Nosotros emulamos mucho el sistema del Instituto Oncológico Nacional, es donde el paciente en su primera cita es evaluado por un equipo de salud mental, es evaluado por un equipo oncológico y además es evaluado por un equipo de acceso o evaluación nutricional. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando el paciente sale de su primera cita, el paciente sabe qué va a pasar, qué tiene que hacer
y cómo se puede comprometer con la causa que es su enfermedad. Entonces, de esa manera nosotros logramos, de una manera multidisciplinaria, evaluar a estas pacientes con el diagnóstico de cáncer de mama o el cáncer en general de una manera multilateral, en donde cada especialista aporta entonces su granito de arena. Y ahí quería agregar que realmente nosotros no solo vemos pacientes que ya están diagnosticados, sino que también vemos familiares de los pacientes, porque saben que tienen esa predisposición genética, se atienden con nosotros y al final le damos ese tratamiento, digamos, preventivo, nutricional, desde temprano. Desde los 30 años ya vemos pacientes así. Exactamente. Y siguiendo esa línea, que yo creo que es la parte como primordial de nuestra conversación de hoy, ese paciente que ha tenido un antecedente de una enfermedad maligna en su familia, ese paciente que de repente tuvo una abuela, una prima, una tía, un hermano, o que ha tenido varios antecedentes en varias líneas familiares, y que se preocupa obviamente porque él no le repita esta enfermedad, no le llega esta enfermedad, es el paciente en donde específicamente vamos a conversar el día de hoy, y que es a través de esto de nutrigenómica. Pero para eso yo le voy a dejar a la licenciada, que es la experta en esto, para que nos hable un poquito de esto de nutrigenómica, y ahí vamos desarrollando entonces las preguntas con respecto a esto, ¿no? Ok, entonces ya entrando al tema de lo que comenta el doctor, la alimentación tiene algo maravilloso y es esa ciencia nueva que se ha descubierto, porque esa ciencia tiene como 10 años, o sea, es una ciencia que realmente se ha estado estudiando en los últimos años. Nos hemos dado cuenta que existe una ciencia que se llama nutrigenómica, que es la ciencia que estudia cómo los genes interactúan con nuestros alimentos. Cómo esos genes se pueden activar o se pueden inhibir mediante la alimentación. La alimentación los modula. Entonces, si nos alimentamos bien, podemos prevenir que esos genes se activen. Si nos alimentamos mal, que son esos alimentos que son inflamatorios y que activan las diferentes cascadas carcinogénicas, podemos entonces promover. Pero es como si fuese un switch. La alimentación vendría siendo aquí como si fuese un switch o un interruptor, donde podemos prender o activar genes o apagarlos, inhibirlos, y que podemos tener ese gen, la predisposición genética familiar, pero que mediante la alimentación podemos prevenir llegar a un cáncer de esta manera. Y es parte de lo que tratamos de implementar en la consulta. El paciente llega primero, se atiende con el doctor García y posteriormente pasa donde mí si ya tiene un diagnóstico, para entonces prevenir que tenga una recurrencia. Y nuestro principal objetivo es brindarle un plan de alimentación en donde tratemos de balancear la microbiota intestinal. Porque en el cáncer, como ya saben, es un proceso inflamatorio y tenemos una disbiosis intestinal. Y existen diferentes alimentos que en nuestros intestinos van a modular diferentes tipos de genes, que en este caso, específicamente en el cáncer de mama, son oncogenes, que podemos tratar de inhibir. A pesar de tenerlo, lo inhibimos y no se nos activa. Ok, eso es sumamente importante. Yo pienso que también la parte de el manejo personalizado, porque de paciente a paciente, por ejemplo, hay pacientes que, y eso es algo que creo que no había mencionado con respecto a cuando encuentras cuál es la alteración genética que cumple o que tiene ese paciente en su familia, que es lo que promueve el desarrollo de la enfermedad o el cáncer familiar. Por ejemplo, no es lo mismo una dieta diseñada para un paciente con un síndrome de Lynch, en donde tú sabes que la génesis de la enfermedad es por ciertos genes, que una dieta diseñada para una paciente, por ejemplo, de un BRCA1 o BRCA2 mutado. O sea, tienen que personalizarse de una manera diferente porque son diferentes genes que se están activando, y la búsqueda de esto es disminuir el riesgo en ese familiar. Entonces es importante también la personalización del programa nutricional para cada paciente a buscar de una manera preventiva. Yo creo que eso también es algo bien importante. Sí, es una parte importante, y por eso también sería bueno mencionar que, bueno, en la clínica podemos referir a que los pacientes se hagan ese tipo de pruebas. Claro, no sé si las puedes mencionar. Sí, nosotros tenemos pruebas de tanto genéticas, digamos, a la carta se llaman esas, y esas son esas pacientes que tienen ciertas alteraciones o ciertos antecedentes familiares, por ejemplo, tumores cerebrales, tumores
pancreático, tumores de mama. A esos pacientes se le hacen pruebas que se llaman a la carta porque le dices cuáles son los genes que tú quieres evaluar en ese paciente. Y hay pacientes en donde salen paneles relacionados con su enfermedad, por ejemplo, pacientes que tienen tumores malignos del colon o tumores malignos del estómago, tú le haces mapeos por síndrome de Lynch o le haces mapeos por genes de APC, o pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama, donde tú quieres conocer el más común, que es el BRCA1, BRCA2, y obviamente dependiendo de la cantidad de genes que se evalúan, así mismo el costo, pero nosotros tenemos, gracias a Dios, hemos logrado los contactos en la clínica con las diferentes empresas que realizan estos estudios, y es básicamente buscando eso. Cuando tú encuentras entonces que hay una alteración genética, entonces en la familia de ese paciente entra toda esta alarma se activa y tenemos nosotros que entrar entonces a realizar lo que es un plan tanto nutricional como de manejo en general de lo que es la misma enfermedad genética, ¿no? Exactamente, y cuando mencionamos que es personalizado, es porque literalmente es personalizado, porque ya vimos en una prueba que hay diferentes alimentos que te van a inhibir o activar ese gen que salió positivo. A eso nos referimos cuando el plan es específicamente personalizado, que no es el mismo plan que se le hace a todo el mundo. Si bien es cierto, existe una lista de alimentos que son los que recomendamos para el tratamiento del cáncer de mama, pero se podrán dar cuenta que hay veces que esos alimentos o que ese tratamiento que le funcionó a una persona no es el mismo tratamiento que le funciona a otra. ¿Por qué? Porque hay esa variación en la mutación de genes. Ok, una pregunta, María. Siempre se nos presenta, y te lo digo porque son varios pacientes que te hacen la pregunta en ese sentido. Los pacientes o los familiares de los pacientes, cuando desean disminuir su riesgo, siempre te escuchas hablar acerca de los antioxidantes, escuchas hablar acerca de que los betacarotenos, escuchas hablar de todas estas cosas, pero al final tú no puedes, o sea, es muy fácil como para nosotros los médicos decirle al paciente, no, tiene que comer una dieta alta en fibra, una dieta alta en antioxidantes, dale. Entonces el paciente se queda como que, pero bueno, ok, pero ¿qué es eso de fibra? ¿Qué es eso de antioxidantes? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cómo así? Entonces, para que nos des como unos ejemplos con respecto a esto, sobre todo la parte de los antioxidantes, que es lo que siempre se recomienda a los pacientes, y desde ese punto de Sí. vista se quedan como que, bueno, ok, ¿qué nos recomendaría en ese caso? Y de hecho, aquí estoy viendo que una persona que se llama Neudi L. Moreno nos está preguntando cuáles son esos alimentos que inhiben estos oncogenes, específicamente en el cáncer de mama. Los voy a mencionar, realmente son varios. Y yo trato de siempre complementar con la alimentación, suplementación. Pero siempre les comento, si eres una persona sana, que todavía no tienes un diagnóstico, pero tienes la genética de tu parte, vamos a incluir antioxidantes en tu alimentación y vamos a cambiar tu alimentación para que sea una alimentación protectora. Si es una persona que ya tiene un diagnóstico y se encuentra en algún tipo de tratamiento, como radio, quimio o algún tipo de tratamiento, aquí no recomendamos la suplementación nutricional, solamente cambios en la alimentación, cambios leves en la alimentación, lógicamente, y ya cuando la persona supera el cáncer, ya se encuentra en un estado, pues, preventivo para que no tengamos una recaída, y ya podemos volver a incluir un plan de alimentación ya rico en antioxidantes, y aquí sí incluimos entonces la suplementación nutricional. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que recomendamos? Yo siempre lo menciono y es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene un poder increíble. ¿Por qué? Porque es rica en antioxidantes. Entonces, la primera recomendación siempre es disminuir el consumo de grasas saturadas, porque las grasas saturadas, específicamente de las carnes rojas y de los productos procesados, contienen ese componente que produce la activación de los oncogenes. Y eso está 1000% comprobado, eso ya lo han dicho, no deberían consumir carne roja ni carnes procesadas tipo embutido, porque activa los oncogenes para el cáncer de mama. También el aumento del consumo de fibra, y aquí se recomienda al día aproximadamente entre 8 a 10 gramos de fibra. ¿Dónde la podemos encontrar? En alimentos de origen integral, como el pan integral, el arroz integral, la pasta integral. Muchas veces pasa que uno no está acostumbrado a comer ese tipo de alimentos, pero yo siempre les digo, tenemos que hacer el cambio.
tenemos que hacer el cambio porque todos los alimentos que son blancos son refinados. Entonces tenemos que hacer ese cambio a alimentos integrales. Y la fibra también la podemos encontrar en frutas y en vegetales, que mientras más colores tengan, más antioxidantes van a tener. O sea que tiene que ser una alimentación rica en frutas y vegetales. Entonces aquí yo siempre recomiendo que sea, por lo menos, de un plato de la alimentación, el 50% del plato vegetales, muchos vegetales. Y entre 1 o 2 porciones de fruta al día, pueden ser hasta 3 de porciones de fruta al día. Y si son este tipo de fruta, como la uva, como los arándanos, como la granada, se ha comprobado que este tipo de frutas de color morado, de color oscuro, contienen antioxidantes. Contienen polifenoles y van a ayudar a la inhibición específicamente de los oncogenes. O sea, todo tiene una ciencia detrás. No es que los recomendamos porque decimos, no, en internet dice que es saludable. No, los recomendamos porque ya se ha estudiado y hay varios estudios científicos que afirman que esas frutas con piel morada o piel azul, estoy hablando de las uvas, estoy hablando de los arándanos azules, contienen antioxidantes y van a ayudar a inhibir estos genes, oncogenes específicamente. Entonces, también otra recomendación es el consumo de aceite de oliva. El aceite de oliva contiene grasas buenas, que son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las que se recomiendan porque son un poderoso antiinflamatorio. Como mencionamos al principio, cuando tenemos cáncer estamos en un estado inflamatorio, y queremos reducir esa inflamación. Y lo hacemos primero provocando una eubiosis en nuestro sistema, que es el balance de las bacterias de nuestro cuerpo, disminuyendo esa disbiosis que causamos en nuestra microbiota cuando llevamos una mala alimentación y cuando ya tenemos un cáncer. Y lo hacemos mediante la alimentación. Lo hacemos con esos pequeños cambios. Okay. Mira, una de las cosas que yo he aprovechado mucho en el corto tiempo que teníamos, digo, nosotros abrimos nuestras puertas en Panama Cancer Clinic justo con la pandemia, o sea, fue Exacto. algo que... Pero en ese sentido sí hemos tenido bastantes pacientes y he logrado ver algo que antes no veía, y es que uno se va nutriendo del conocimiento de los colegas. Hay cosas que a veces uno da por sentado y muchas veces el paciente piensa que tú sabes todo. No, no, doctor, ¿qué debo comer? ¿Por qué lo debo comer? ¿A qué hora lo debo comer? O doctor, tengo un dolor en tal lugar, eso puede ser por esto. O sea, hay cosas que a veces, a mí como cirujano, te lo digo, se me escapan ciertas cosas, no conocemos todo. Sé muchas cosas con respecto a la enfermedad y al proceso quirúrgico de la enfermedad, pero hay cosas que a veces no saben. Pero compartir con otros colegas en un mismo centro te permite discutir cosas que a veces ni das por sentado. Y desde ese punto de vista, obviamente, con tu apoyo y también nuestra psicóloga, oncóloga, uno logra ver ciertas visiones que antes no tenía y que no veías desde ese punto de vista. Yo te quería conversar por preguntas que me han hecho a mí los pacientes. Por ejemplo, lo de los lácteos, la leche animal. Tú sabes que hay mucho tema con respecto a las hormonas que se utilizan para que el ganado produzca más leche. Si eso tiene algún grado de afectación dentro del punto de actividad estrogénica hacia la mujer o el hombre, de hecho. No sé qué tú piensas con respecto a este tipo de Sí, alimentación. ahí también depende del tipo de cáncer, ¿no? Si el tumor es estrógeno dependiente o no, también tratamos de recomendar de que si el tumor es estrógeno dependiente, cambiar y quitar totalmente los lácteos. Y que se cambie por una bebida de almendra. La bebida de soya realmente se menciona de que funciona en mujeres asiáticas, pero todavía faltan como estudios para poder recomendarlo bien en el área occidental. Pero yo por lo menos, como método preventivo, yo cambio a que todas cambien a bebida de almendra. Bebida de almendra, yogur de almendra, y les va súper bien. Sí, yo creo que esa es una buena recomendación y creo que es algo que hasta yo lo voy a empezar a tomar en cuenta porque, ya te digo, yo he estado revisando algo de la literatura con respecto a eso y de hecho, la sobreproducción de leche en la vaca la logran a través de la inyección de muchos estrógenos y progesterona para que la vaca produzca más. Entonces, eso es bien llamativo porque, digo, tú te tomas un vaso de leche y tú no sabes cuánto va a ir
de estas hormonas, ¿no? Entonces, eso es uno. Y Y la otra cosa, al ajá, final es que la vaca es como si fuera una mujer. Al exacto, final exacto, y toda esta producción de hormonas, toda esa inyección de hormonas es para que produzca leche, 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 todo el día produciendo leche. Y exacto, al final exacto. esa es la leche que compramos y la tenemos en un Tetra Pak en la casa. Exacto. Y la otra cosa que te quería preguntar es, tú sabes que a veces tú vas a una farmacia y de repente en una esquina dice antioxidantes, vitamina no sé qué, vitamina no sé qué, vitamina no sé qué, vitamina no sé qué, o sea, y que la panacea. Eso, o sea, ¿qué piensas con respecto a eso de tomarse una pastilla de antioxidantes versus una alimentación balanceada, como lo acabas de mencionar tú con los medicamentos? ¿Qué piensas tú en cuanto a eso? O sea, ¿qué Realmente, nos si puedes? queremos, o sea, si buscamos una megadosis de estas vitaminas, una megadosis, yo recomiendo la suplementación. Pero aquí en este punto específico trato de no recomendar esos suplementos que vienen, donde viene todo junto. Vitamina C, vitamina A, vitamina E, porque las dosis son menores, ya que vienen en un solo comprimido. En ese sentido yo trato de recomendar el suplemento independiente. Si voy a recomendar vitamina C, que sea vitamina C de 1000 independiente. Si voy a recomendar vitamina D3, que sea vitamina D3 de 2000 unidades internacionales independientes. Tratar de que no sea en un solo suplemento. Y siempre es mejor verlo contra laboratorio. Si la Ok, persona se encuentra en un déficit, recomendar una megadosis. Si no es necesaria una megadosis, se puede recomendar dosis menores y con la alimentación también se puede complementar. ok, ok. Eso como método preventivo. Si ya la persona tuvo cáncer, yo sí recomiendo, puedes tomar la suplementación. Puedes Ok, tomar la suplementación y la complementas con los alimentos porque también pasa que realmente con la dieta panameña, o sea, sabemos que la recomendación es dieta mediterránea, pero sabemos que con la dieta panameña en algunas ocasiones tenemos déficit de muchos de los nutrientes que se necesitan en la alimentación anticáncer. ok. Y una pregunta, ¿has escuchado algo acerca de digamos, frutas, por ejemplo, el noni, que hablan acerca de que tiene propiedades en contra del cáncer, que pueden inclusive hasta curar cáncer? No sé si has escuchado algo de eso ahora recientemente. Sí, 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 sí. Al final yo siempre digo que todas las frutas son bienvenidas. Todas las frutas son bienvenidas y mientras más colores tengan o más variedad de colores tengas, mejor. Porque al final, literalmente, una fruta es como si fuera un suplemento de un multivitamínico. Sí, yo siempre le trato de conversar con los pacientes de estos temas, porque el paciente lo primero que te pregunta es, bueno, doctor, ¿qué hago ahora? ¿Qué como? ¿Qué tengo que hacer para evitar que la enfermedad siga avanzando? Yo creo que es importante que el paciente conozca tanto en el momento en el que está viviendo la enfermedad, como los familiares, obviamente, la parte de prevenir a través de qué. Y una de estas cosas es explicarle al paciente el porqué de los antioxidantes, por qué se utilizan. Y es básicamente porque nuestro cuerpo, el metabolismo corporal, genera unas cosas que se llaman radicales libres, que son los responsables tanto de nuestro envejecimiento como de los daños al DNA. Esos radicales libres se liberan durante todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Son unos radicales superóxidos, le llaman. Y los antioxidantes básicamente lo que hacen es atrapar esos radicales libres y sacarlo a nuestra circulación. Entonces, por eso es importante lo que decía acá la licenciada Bartoli con respecto a los alimentos antioxidantes, porque permite disminuir ese riesgo de daño al DNA por los radicales libres que se producen en nuestro cuerpo. Pero eso no está relacionado directamente, o es una parte de lo que estamos hablando con respecto a la nutrigenómica. La nutrigenómica va más dirigido al mismo daño que ya hay en el gen, porque nosotros como seres humanos tenemos dos pares de cada gen. Y esos dos pares, entonces, a veces se activa uno, a veces se inactiva uno. La idea es buscar a través de la nutrición evitar que ciertos genes que son malos se activen y algunos genes que son buenos para nosotros no se inactiven. Esa es la parte en la que se basa esto de Exacto. nutrigenómica y creo que es como el éxito de la prevención si logramos entonces instaurarlo en, obviamente, los familiares de los pacientes afectados con cáncer, ¿no? Sí, y por eso es que aquí también hacemos énfasis cuando le damos algún tratamiento a nuestros pacientes, siempre hablar de que el tratamiento sea no solo para esa persona en casa, para todos en casa.
para todos en casa. Ok. Mira, te voy a hacer una preguntita que acá nos pone una paciente. En el caso de los vegetales verdes, la gran mayoría, y eso es bien importante, están llenos de agroquímicos que afectan la salud. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificamos esto? ¿Cómo sabemos de dónde viene? ¿Cómo podemos evitar eso? La verdad es que, honestamente, no hay nada que hacer ahí. Al final, todos los productos que vamos a comprar en el supermercado, y los vegetales específicamente, contienen agroquímicos que los utilizan en la agricultura de nuestro país, e incluso algunos vegetales que consumimos, que vienen del extranjero, también contienen agroquímicos. O sea, la mejor manera es, uno, hacer su propio huerto casero. Mira que casualmente esto te iba a decir porque tengo una paciente que es de Chiriquí, muy querida ella, que ella me dice, doctor, yo tengo mis propios tomates, yo tengo mis propios Exacto. ají, yo tengo mis papas, o sea, es bien llamativo y me gustó mucho su idea, digo, ella trabaja y todo, pero su hobby es cultivar sus propios vegetales y eso me llamó mucho la atención y digo, obviamente desde ese punto de vista, qué mejor forma de asegurarse de que no hay una presencia de agroquímicos o de fertilizantes en Exactamente, que exceso hacerlo, que que cultivarlo uno hacerlo tú mismo en mismo. su casa. Digo, De no todos hecho, tenemos esa oportunidad, ¿no? sí, todo depende de la casa que tengas, el patio que tengas, pero igual, en mi casa, yo vivo con mis padres, en mi casa ha pegado de todo, papaya, banana, nosotros tenemos culantro, de todo, y sabemos que eso es del patio, hasta maracuyá incluso. Sabemos Wow, que eso es wow. del patio y que lo consumimos y que no tiene ningún tipo de agroquímico ni ningún tipo de estimulante porque es conservado por uno mismo. Ahora, en ciertos supermercados sí hay una zona donde te tienen ciertos Sí, vegetales que te ponen como orgánicos. Tú los notas que son más pequeños, que se ven un poquito diferentes, sí. pero te lo ponen como orgánicos para que tú los detectes. Por Orgánicos ejemplo, y sin la hacerle realidad es que propaganda, son Rivermi creo que mucho tiene más uno. costosos. Son Esa es más otra costosos, realidad. ese es el problema. Son mucho más costosos y en realidad yo trato de no recomendarle al paciente, consume esto orgánico porque al final la persona va a tener que ir a ese tipo de supermercado a comprar ese tipo de alimentos que al final es una alimentación que no vas a poder llevar sostenible a largo plazo porque tendrías que ir todas las semanas a buscar tus vegetales a un lugar orgánico. Entonces yo trato de recomendar, bueno, si tienes la oportunidad de hacer ese huerto en casa, hazlo en casa, y con los vegetales del supermercado realmente no podemos hacer nada. Sí, tú sabes, día a día el paciente o el paciente cuando va por primera vez o lleva a algún familiar por primera vez, nos pregunta con respecto a por qué hay tanto cáncer, por qué está apareciendo tanto cáncer, qué es lo que está pasando. Y tú sabes, a veces las respuestas ni siquiera son tan obvias que no puedes como decirle algo concreto al paciente. Digo, nosotros día a día, como decía acá la audiencia, día a día tú comes comida con carne roja, comes agroquímicos, con fertilizantes, muchas cosas que obviamente producen estos efectos deleterios en ti mismo y obviamente esto va afectando a toda la población. Entonces, el no tener cáncer ahora inclusive es lo raro, porque todas las cosas que comemos, las carnes procesadas, embutidos y demás, Exacto. obviamente, y eso súmale que si tomas alcohol o algunos los que fuman, obviamente Sí, eso al también. final todos esos cambios en la epigenética, que son esos cambios o factores ambientales que nos rodean, o sea, tóxicos, radiación, alimentación, malos estilos de vida, son los que nos llevan al cáncer. Ese tipo de factores que activan los oncogenes, que no están solo en la alimentación. Está en el consumo de tabaco, existe. El consumo de tabaco activa oncogenes. Eh, el humo del tabaco activa oncogenes. La radiación activa oncogenes también. Por ejemplo, Exacto, la radiación del sol activa oncogenes. exactamente. Mira, acá tengo una pregunta con respecto a esto de los agroquímicos, si existe alguna forma de que a estos vegetales se le pueda hacer algún tipo de limpieza o algo para disminuir el riesgo de exponerse De la tanto a los cantidad. agroquímicos. La verdad, no conozco el tema, no he visto que exista alguna manera de quitárselo, porque al final eso lo adicionan literalmente en la tierra en el momento de la producción. Es que el problema del agroquímico es que entra dentro de la célula vegetal. Exacto. Entonces, aunque tú Cuando hierbas está la en vegetación, semilla y se lo adicionan a toda la tierra. exacto.
Entonces, eso está en la estructura celular del vegetal. Entonces, aunque hiervas el vegetal, aunque hagas muchas limpiezas externas, lo que tú quieras, le podrás quitar quizás el fertilizante, el veneno, pero el agroquímico como tal está dentro de la estructura. Por eso es que Exacto. el vegetal crece más de lo usual. Entonces, Sí, porque aunque lo de hecho hiervas, el aunque lo limpies, vegetal es igual ya está ahí. modificado, perdón, el vegetal es modificado genéticamente Esos son desde los la semilla. transgénicos. Incluso a las mismas semillas les meten genes de otros vegetales o de otros alimentos para que crezcan. Esos son los que llaman los vegetales transgénicos. Exacto. Ok, dame un segundito acá, que tengo una pregunta. Eh, Hablan acerca del aceite de aguacate y el acai, ok, eso con también respecto a lo sus... recomiendo. El aceite de aguacate también lo recomiendo y la utilización de acai también, nada más que es un poquito más costoso que el aceite de oliva, que también es un poco más costoso que el aceite vegetal, pero digamos que de los tres mejorcitos, el de oliva es un poquito más económico y yo recomiendo que incluso para cocinar lo compren regular. El más beneficioso es el extra virgen, pero para cocinar, por el tema de ese amargor que tiene, consumirlo de manera regular, o sea, aceite de oliva regular, y el extra virgen utilizarlo ya para aderezar y crudo, ¿no? Aquí el joven Carlos Moncada. Carlos, ninguna pregunta es mal recibida. Aquí estamos tratando de dar educación, así que no te preocupes. Pregunta acerca del sol. ¿Cuáles son los mejores horarios? Usualmente se recomienda de entre 10 de la mañana a 3 de la tarde evitar la exposición solar. Esos son los horarios en los que el sol está en una forma más perpendicular a nuestro ecuador. Entonces, en ese momento en el momento en que debe evitarse más la exposición solar. Siempre bloqueador solar por arriba de 40 es importante. Eso hay en cremas que te pones, no tienes que andar por ahí con bloqueador todo el tiempo, sino las mismas cremas que te ponen humectantes, esto sobre todo los que manejan en las manos y en la cara, que son los sitios donde más se afectan por la exposición solar. Y Sí, lo que se recomienda es eso, entre las 10 y las 3 de la tarde son los horarios que no deben exponerse al sol. sí, y Eh, de hecho, existe incluso hasta maquillaje que ya contiene protector solar, entonces ayuda muchísimo para las mujeres. Celeste Holder nos pregunta si necesitamos comer vegetales todos los días. La respuesta es que sí y es no negociable. No negociable. Hay que comer vegetales todos los días, como lo mencioné al principio, en el 50% de nuestro plato, y si puede ser en el almuerzo y en la cena, mucho mejor. Mira, aquí hay una pregunta de Casal 9458, que también es una pregunta que quería hacerte yo con respecto al aceite de oliva y a la hora de calentarlo. Tú Ok. sabes que hay aceites que tienen una tapita roja, que dicen que no, este aceite se puede usar para calentar. Y hay aceites que tienen una tapita verde que dicen que no, este nada más se come con comidas frías. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Y si el Bueno, aceite de oliva se puede calentar y qué pasa hay ahí. varios estudios científicos que afirman de que el aceite de oliva se puede calentar y que no afecta ni cambia en su composición el tipo de cocción. Entonces, estos estudios hablan de que el aceite de oliva se puede calentar hasta 200 grados Celsius, no más de eso. O sea, y realmente en una cocción normal nos encontramos en 150, 180, o sea que no nos pasamos el 200. Cuando ya utilizamos el aceite para freír, o sea, estoy hablando de una tortilla, que bañamos una tortilla en aceite de oliva, ya supera los 200 grados Fahrenheit y ahí sí ya no se recomendaría. O sea que para freír, no. Para Ok. cocinar, sí se puede. Ok, tengo que hacer una pequeña pausa y saludar a mi hija Ana Gabriel, que ya me ha dicho como 1000 veces que no la saludo nunca en los en vivo que hacemos. Así que, hola Ana Gabriel, te quiero mucho, te amo. Mira, me preguntan acá una pregunta de la audiencia con respecto al amalaki eh, que te vende la gente. Si funciona esto como prevención del cáncer. ¿Qué es? Perdón, Amalaki me pone esta persona, el amalaki. no sé qué es eso. No sé si estará bien, estará mal escrito. Amalaki me pone. No, no sé de repente si Ricardo G No sé nos si, comprueba o ahí el puede, Amalaki, dice. no he escuchado acerca de eso.
semillas de almendras y el aceite de coco. Bueno, semillas de almendras sí, el aceite de coco también, y de hecho varios estudios hablan de específicamente las nueces. O sea, si vamos a buscar cuál es la más beneficiosa, las nueces, que se hizo un estudio en Europa, que el consumo de 2 onzas de nueces en un periodo de 2 semanas puede reducir hasta un 28% el riesgo de padecer cáncer de mama. Ok, súper, súper interesante. Sí, por eso es que las Nueces. nueces es como los vegetales todos los días. O sea, la nuez, las uvas y la manzana roja es una cosa que me gusta ponerlo en todos los planes de alimentación porque son alimentos que ya se han estudiado específicamente y han comprobado que inhiben la activación de oncogenes. Ok, súper. Las personas que no comen frutas, dices, Ale Alessandría. ¿Qué recomendamos en esos casos? Las personas que no comen frutas, ningún tipo de fruta, yo recomiendo la suplementación, porque si ya estamos quitando un grupo de alimentos tan importante de nuestro día a día y específicamente aquí, tan importante en la alimentación anticáncer, debemos recibir esas vitaminas y minerales de alguna manera y aquí sí se recomienda obligatoriamente la suplementación. Y por eso, de hecho, es que para las personas con cáncer, que hay veces que me preguntan, ¿puedo hacer dieta keto? ¿Puedo hacer ayuno intermitente? Aquí yo les digo que no, porque tanto la dieta de ayuno intermitente como la dieta keto, hay veces que te restringe de algunos grupos de alimentos. Entonces, si vas a hacer dieta keto y no vas a incluir vegetales y no me vas a incluir los antioxidantes que yo necesito que incluyas en tu alimentación, no podemos hacer ese tipo de dieta cuando tenemos cáncer y eso es importante que lo sepan porque muchas veces vemos estas dietas de moda y pensamos que se pueden hacer. En este tipo de casos no las recomiendo. Ok, ok. Con respecto a las propiedades medicinales de la guanábana, yo he escuchado varias veces eso de los pacientes con respecto hay como un, no sé si decirle mito, pero como una creencia popular de que la guanábana tiene propiedades anticáncer, o sea, el paciente que ya desarrolla la enfermedad curativa. No, no sé si has escuchado algo de eso. Sí, de la guanábana también. La guanábana contiene vitamina E, que también es un poderoso antioxidante. Es la misma vitamina que contiene el aceite de oliva. Ok, ok. Y por eso también lo recomendamos. No es tan común su consumo, pero también lo recomendamos. Ok, para freír, ¿cuál es el aceite que recomiendas? Bueno, yo no recomiendo freír en general. Si van a freír, pueden utilizar esta máquina, que es una freidora de aire, que fríe los alimentos con su propio contenido de grasa. Si vas a freír un pollo, si vas a freír una carne, uno lo mete en esta máquina air fryer o freidora de aire y se cocina con su propia grasa. Entonces, Ok. aceites para freír, ninguno. Acuérdense que esos aceites son saturados y estas grasas saturadas no las queremos en la alimentación anticáncer porque activan los oncogenes. Ahí está la nutricionista regañándonos. Ya saben que no se puede freír nada porque está mal. Amalaki es una fruta india y Giselle Ariza, de Asesores de Salud, también es nutricionista, muy buena amiga de nosotros, nos confirma que es una raíz, Ok, sí, ahí estoy el viendo que hasta mi amalaki. hermano Vamos a me investigar al puso. respecto, porque Amalaki es la una verdad fruta tampoco india, la no había la escuchado. conozco, la verdad. No sé si aquí en Panamá la consumen, no, realmente no lo había escuchado, pero voy a investigar sobre el tema, pues para ver si está bueno recomendarlo. Ok, Yaja Peñalosa nos pregunta con respecto a el caso de los mariscos y cuáles son beneficiosos para evitar el cáncer. Ahí yo creo que debemos hacer una salvedad con respecto a los mariscos. Muchas veces nosotros decimos marisco, ¿cómo marisco? Mariscos versus crustáceos, no es lo mismo camarones versus ostras versus pescado. ¿Y qué Exacto. tipo de pescado? Porque hay pescados que dentro de su alimentación contienen mercurio, como por ejemplo los pescados que comen plancton. A ciencia cierta, la corvina y el pargo son los únicos dos pescados que no comen este tipo de plancton y no tienen residuos de mercurio dentro de su haber. Y también saber que, por ejemplo, el camarón tiene un alto contenido de colesterol, eso es importante que lo sepan. Exacto. Entonces es importante diferenciarnos cuáles son crustáceos, cuáles son ostras, cuáles son pescados como tal.
Y no de todos los generales mariscos son, digamos, beneficiosos en 100%. Hay Sí, unos que si sí, hay unos hablamos que no. de mariscos, y vamos a incluir los pescados ahí, específicamente pescados azules, tuna, atún y salmón, que son los ricos en omega 3. Ok. Las Si cápsulas tomas, de ajá, espirulina. reemplaza los vegetales. Ok, Ajá, esta es exacto. una pregunta súper buena, lo mismo me lo han preguntado a veces con la clorofila. La clorofila en suplementación. Acuérdense que los vegetales no son solo minerales, los vegetales también nos aportan agua y también nos aportan fibra. O sea que reemplazar los vegetales puede reemplazar la parte vitamínica, pero no puede reemplazar la parte de la fibra. O sea que si no comes vegetales y tomas espirulina, para poder tener esas vitaminas y minerales, te recomendaría también que tomaras algún tipo de fibra dietética como la fibra psyllium, que viene en polvo y uno lo puede agregar a las comidas para poder tener ese aporte de fibra extra si no incluyes vegetales en tu alimentación. Ok. Con respecto a los factores que activan los oncogenes, hay un sinnúmero de factores que activan los oncogenes, tanto la actividad, la misma dieta, el tipo de dieta, exposición solar, como bien lo ponen ahí, Y el humo del esa pregunta la está tabaco. haciendo mi mamá. ¿Cómo? ¿Ah, Esa sí? pregunta la está haciendo mi mamá, Ah, mira, saludos a la señora Camelia. Camelia. Sí, eso definitivamente que es algo bien llamativo, la radiación producto de las radiaciones solares, las nitrosaminas de ciertos alimentos, el alcohol, los aldehídos que se producen durante la fermentación del alcohol, inclusive en la boca, activan ciertos oncogenes, los más de 150 productos de químicos que tiene el tabaco durante su procesamiento para filtrarlo y todo, producen también obviamente activación oncogenética. Las hormonas, la sobreestimulación hormonal, hay estudios que avalan, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, el uso de terapia de reemplazo hormonal a altas dosis, cómo activa ciertos oncogenes relacionados al cáncer de mama. Entonces es importante eso, y obviamente a nosotros como profesionales recomendarle a los pacientes en algún momento evitar estas sobreexposiciones, y es la idea de este conversatorio, ¿no? Aquí nos preguntan el teléfono para una cita con la nutricionista. En, Ok, para consulta nutricional me pueden escribir en el link que está en mi biografía en Instagram, que direcciona hacia el número de WhatsApp para solicitar consulta nutricional. ok, me pregunta Carmen Arevalo, una paciente muy querida de acá de Chiriquí, que no todos tienen la posibilidad de tener una air fryer, una freidora, Eso es que en ese verdad. caso, ¿cuál sería la alternativa? Yo recomiendo entonces los otros métodos de cocción, como lo son Asar asar a la plancha, a la plancha. sofreír si se permite, que es, digamos, con un poquitito de aceite, sofreír los vegetales, sofreír un poquito el pollo, el arroz incluso, pero importante que no llegue a quemarse, que no llegue a tener esa capa que se considera cancerígena. La Ok, capa negrita que queda con el concolón, por ejemplo, o cuando cocinamos una carne y se nos pone negra. O sea, esa piel negra es cancerígena, por eso no deben comer nunca alimentos quemados. Y ok. cuando freímos los alimentos, por lo general llegamos al que el alimento llegue a ese punto. Siempre con un poquitito de crust, siempre con un poquitito de parte dura. Con respecto a la cantidad, yo pienso que esa va a depender mucho del momento en que la persona lo come, cantidad de manzanas rojas, cantidad de uvas, cantidad de nueces que se debe consumir para un efecto, digamos, protector en ese Protector. sentido. Yo recomiendo que, o sea, la persona trate de incluir este tipo de frutas o este tipo de alimentos por lo menos uno cada día. O sea, estoy hablando de, bueno, vamos a incluir una fruta hoy, vamos a incluir manzana. La recomendación regular es que sean 5 porciones que vayan entre frutas y vegetales al día. O sea que si vamos a dividir nuestro plato, nuestro día a día, se recomienda que 3 de esas porciones sean de vegetales y 2 de esas porciones sean de fruta. O sea que Ok, puede ser una porción de fruta
a media mañana de manzana roja, una porción de uvas, 12 uvas en la tarde, o combinarla, las 12 uvas con mis 2 onzas de nueces, que ya sabemos que también es protectora. Ok. Adrián nos dice que 0 tajadas. Mentira, Adrián. Puedes hacerlo en el air fryer y puedes comer tus tajadas tranquilamente. El vino tinto. El vino Hay tinto es estudios que hablan acerca protector. de eso. El vino tinto es protector siempre que sea en las dosis recomendadas. Hay muchos estudios que afirman que es protector contra el cáncer siempre que sea una copa, estamos hablando de dos dedos, una copa, 2 dedos, para las mujeres y 2 copas los hombres, de vino tinto específicamente. No puede ser vino blanco, no puede ser vino rosado, tiene que ser vino tinto. El vino tinto es el que tiene esas propiedades que son los polifenoles, que se consideran antioxidantes. O sea que si quieren alguna recomendación de qué tipo de alcohol se pudiese tomar, sería en este caso el vino tinto. Vino tinto, 2 dedos. Exacto. O sea, 2 dedos así, más o menos. O 2 dedos. 2 dedos. Ok. Me rindo. Ok. En la Sí, uña de pero gato. los hombres tienen la posibilidad de 2 copas. Esa es de manera protectora. O sea, si queremos Okay. consumirlo de manera protectora. De consumo social, más de una copa, 2 copas, ya no es beneficioso. Por lo que mencionamos, porque el alcohol también es considerado un tóxico. O sea que si nos pasamos de esa dosis que Claro. estamos recomendando, no estaríamos teniendo ese efecto beneficioso porque nos estaríamos pasando del porcentaje de alcohol que podemos consumir para que no se considere tóxico. Okay. Con respecto a la uña de gato, hablan acerca de que los beneficios de esto. Sí, la uña de gato, para los que no saben, es un suplemento nutricional. No es literalmente la uña de un gato, es una planta, pero se le llama uña de gato y se recomienda incluso a algunos pacientes con cáncer lo toman. Yo no lo recomiendo usualmente porque me gusta recomendar, como ya lo mencioné, multivitamínicos independientes, pero este uña de gato es rico en minerales y por eso lo incluyen dentro de la suplementación algunos pacientes. Stephanie Phillips de Games. Saludos de Stephanie hasta Colón. ¿Qué tan efectivo es tomar aceite de oliva en ayuno? Como lo primero en la mañana antes de empezar el día. He escuchado comentarios positivos y negativos sobre esto y no estoy seguro. Ok. Como una copita de aceite de oliva en la mañana en ayuno. Tiene un efecto positivo, porque de hecho en varios estudios se ha mencionado que adicional a la dieta mediterránea se recomiendan 4 cucharadas de aceite de oliva al día, que uno se las puede tomar literalmente como cucharada o agregándolo a los alimentos, independiente del horario que sea, no importa si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. O sea que ese efecto positivo en el cáncer de mama lo tiene, siempre que sean 4 cucharadas de aceite de oliva en el día. Ok, acá nos preguntan con respecto al concolón y los barbecues. Exacto. Lo que pasa es que el concolón, los barbecues, contienen, como les dije, la capita esa que se les llama poliacrilamidas y los compuestos nitrosos que están en las carnes rojas. O sea, al final son 2 compuestos que son cancerígenos. Entonces, tampoco es que les vamos a decir no lo pueden consumir nunca jamás. No, porque esa no es la realidad. Significa vamos a consumirlo en menor cantidad. Yo siempre trato de explicar que una alimentación debe ser 80-20. 80% todo lo que mencionamos de la parte buena y 20% entonces estos alimentos que se deben consumir con moderación y en menor cantidad. O sea Ok. que si queremos asados y demás, vamos a hacerlo en el porcentaje 80-20. La cúrcuma, he escuchado varios acerca de eso y realmente sí hay bastante información con Sí, respecto la a cúrcuma eso. es buenísima. La cúrcuma es un poderoso antiinflamatorio. De hecho, es uno de los mejores antiinflamatorios que existen. Exacto, eso lo he visto en varios artículos, de hecho me llama mucho la atención Y que le prestan como mucho anticáncer de interés. mama específicamente Exacto. funciona. Funciona, sí. ¿Cada cuánto es posible los 2 dedos de vino tinto? En la noche con la comida, ¿no? Eso puede ser todos los días, todos los días. Es una copa de vino tinto al día, las mujeres, 2 copas de vino tinto para los hombres. O sea, puede ser todos los días y no pasa nada. ¿Qué es más beneficioso para preparar jugo de frutas y vegetales en ayunas o mejor comer ensaladas de frutas?
Yo prefiero, por el tema de la fibra, recomendar tanto la fruta como los vegetales eh, en su porción. Porque cuando los licuamos, pierde la cantidad de fibra y nosotros queremos en una dieta anticáncer un alto consumo de fibra. O sea que si tenemos que elegir entre licuado de frutas o la pieza de fruta o el vegetal, mejor elegir la misma pieza y el vegetal. Si son personas que no comen mucha fruta y mucho vegetal y los comen de mejor manera, cuando están en un licuado, prefieren el licuado. Pero si tienen la oportunidad de comerse la pieza de fruta y el vegetal, mucho mejor la pieza de fruta y el vegetal. Mira, tenemos ahí una pregunta que te Sí, pongo. tenemos varias preguntitas. Sí, sí, sí. Y ya no El tenemos vinagre de mucho tiempo. manzana. Sí, ya estoy viendo. Es que esa es la parte, a mí me gusta esto porque realmente poco a poco te vas dando cuenta cómo los pacientes, y esas son las preguntas que ya te digo, tú te sientas con el paciente, el paciente me pregunta, doctor, ¿y el vinagre? ¿Puedo comer vinagre? Y yo como que, Bueno, me explico, por eso es lo importante del manejo multidisciplinario, no son muchas cosas que obviamente tú exacto. conoces y que yo en teoría lo escucho y lo veo, pero obviamente el experto eres tú en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos puede decir con Ok, respecto a esto del vinagre de vinagre? manzana para perder peso y demás, no. Si siguen consumiendo eso a largo plazo, les va a dar es una gastritis por ser lo primero que se consumen al día. O sea que vinagre de Ok. manzana no tiene ningún efecto beneficioso ni nada. Ok, acá hay otra preguntita. Con respecto a la dieta balanceada, se dice que debe ser proteínas vegetales y pocos carbohidratos. Ok. En muchas ocasiones yo trato de, cuando es una paciente que tiene cáncer, yo a veces le digo, podemos incluir más proteína vegetal e incluimos más proteína vegetal porque estamos quitando esa proteína o la carne roja, que es una parte importante. Entonces yo le digo, lo podemos sustituir por queso de soya, lo podemos sustituir por queso de almendra, lo podemos sustituir por algunas de estas hamburguesas que se preparan con quinoa o con lentejas, y la persona no siente muy grave el hecho de que le quite la carne roja, porque de todas maneras les comparto recetas para que puedan prepararse este tipo de alimentos sin que sea muy grave el hecho de quitarla completamente. Y una pregunta, María, por ejemplo, en el caso de recomendarla, ponte en una semana, ¿tú recomendarías una vez a la semana un trozo de carne roja? Y en ese caso, ¿cuál sería, digamos, el menos dañino que tú recomendarías? Eso nos lo pregunta Carlos Moncada. Si él es un paciente, Carlos Moncada es un paciente del doctor Joel Bernal y mío, eh, Se porta mal, un paciente que se porta mal. Ya estoy viendo. pero sí, lo recomendable es que sea, si eres una persona sin cáncer, lo recomendable es que sea 3 porciones de carne a la semana. 3 porciones de carne a la semana. Esa es la recomendación. Pacientes con cáncer, yo siempre les digo 2 veces al mes. O sea que Ok. en 30 días la persona puede comerse 2 porciones de carne por aquí y por allá. No va a pasar nada. El problema es cuando el consumo es todos los días. Entonces, ¿cuál es el tipo de carne que se recomienda? Las más magras. Las más magras son las recomendadas porque, obviamente, la grasa saturada no es la que queremos. Si queremos la proteína, vamos a aprovechar por lo menos sus vitaminas y su sabor. Entonces, mientras más magro, mejor. Suplementos de colágeno en cáncer de mama, ¿sí o no? La verdad es que el colágeno no tiene ningún efecto con el cáncer. Eso no se ha visto ni se ha demostrado. Tiene efecto con diferentes cosas, con el cabello, para el cabello, para la piel, para las uñas, Yo pero pienso que desde ese punto de vista, digo, no tanto como decirle como un no rotundo, simplemente, por ejemplo, la paciente que pasa la neoadyuvancia y sufre la caída del cabello y que ha terminado su tratamiento, su colágeno ahí, para o que tenga sea, un cabello. siempre Claro, post, sí, pero preventivo claro, exactamente. preventivo no tiene ningún efecto. Si es post, por lo que mencioné, para el cabello, para las uñas, para la piel, funciona. Aquí nos preguntan por los tatuajes y uñas acrílicas en cáncer de mama. No hay ninguna contraindicación. Usted puede hacer su tatuaje. De hecho, yo tengo varios pacientes que en la zona, porque yo le hago tatuajes a los pacientes cuando son tumores pequeños y llegan a recibir un tratamiento inicial, ese tumor algunas veces desaparece, pero tienes que quitar esa zona donde estuvo el tumor. Yo le hago pequeños tatuajes ahí y hay pacientes que se han hecho trabajos de tatuaje después en esa zona como
digamos, haciéndole una, qué sé yo, como una oda a su batalla contra el cáncer a través de su tatuaje. Te queda bien bonito y la verdad no hay una contraindicación. Quieres poner tu tatuaje, no pasa nada, y uñas acrílicas menos. Eso es parte de la recuperar tu identidad como mujer cuando terminas esta batalla, ¿no? A ver, esto, tengo otra preguntita por aquí. La linaza. La linaza es una fuente de ácido graso y de fibra, así que 1000% recomendado. Voy a ayudarte a leer los comentarios que se nos está acabando el tiempo. Sí, Azúcar recomendada. Azúcar, yo recomiendo sustituirla y si recomiendo algún tipo de azúcar, stevia. Nos el pollo. comentan, ajá, iba a leer ese. Nos comentan por acá, el pollo también es sometido a tratamiento con hormona y en algunas ocasiones, no es en todas las pacientes, yo les digo, podemos cambiar por pollo orgánico y por huevos de tipo orgánico, pero no es obligatorio hacerlo todos los días, por lo que comenté. Todo lo que sea orgánico es un poquitito más costoso y ese cambio en el estilo de vida para que sea sostenible no puede ser tan extremo y tan radical. Pero sí, es verdad, el pollo contiene bastante hormona. Por acá nos comentan la carne vegetariana, tipo Beyond Meat. De hecho, este tipo de carne era la que estaba tratando de mencionar, pero yo prefiero que lo hagan en casa porque lo pueden hacer en casa. Hamburguesas tipo con quinoa, hamburguesas con lentejas, al final eso no es carne, funciona como una buena estrategia. Nos están mandando saludos desde Chiriquí. Sí, tenemos A ver algo, bastante. Ok. Bouche. Ya, yo creo que nos vamos a tener que quedar con otro, vamos a tener que organizar otro envío porque son muchas preguntas, la verdad. Exacto, por Y uno aquí me quiere manda cumplir con todo, saludos mi novio también. pero podemos organizarlo, podemos organizarlo. De hecho, esta es la idea, Sí, ¿no? La idea es responder las dudas que tengan los pacientes y, sí, de hecho creo y que podemos organizar solamente un preguntas y respuestas. sí, exacto, Funcionaría. O exacto. sea, un live que sea solo de preguntas y respuestas y estamos aquí a la orden. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que sí. Oye, muchas gracias, María. De veras que muchas gracias por el apoyo. Nosotros trabajamos en Panama Cancer Clinic, eso queda en The Panama Clinic, un centro multidisciplinario contra el cáncer. Recuerden que no solamente es la parte del tratamiento de la enfermedad, sino también brindar información y prevención con detección temprana a los pacientes y familiares con enfermedades malignas. Nosotros también tratamos enfermedades benignas. En mi persona hace estos procedimientos de cirugía general y la licenciada Bartoli también evalúa pacientes con enfermedades no solamente relacionadas al cáncer. Entonces, de veras que muchas gracias por la participación de todos y María, nuevamente muchas gracias a ti por el apoyo. Y bueno, quedo pendiente la parte 2 de este envío, Sí. ¿no? Vamos a hacer una segunda parte para poder responder todas sus dudas. Muchas gracias a todos los que están aquí. Espero que puedan conectarse en el próximo live donde vamos a resolver todas sus dudas. Muchas gracias. Hasta luego, oye. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches.